Buenas tardes y bienvenidos a este taller temático y participativo que da inicio a una serie de 4 jornadas a desarrollar por la Confederación Hidrográfica del Tajo durante el presente mes de octubre y que pretende ser un foro de discusión específico de aspectos propios de algunos de los considerados en el esquema provisional de temas importantes que, como saben, constituyen la base de la revisión del plan hidrológico de la parte española de la demarcación hidrográfica del Tajo y que estará vigente durante los años 2021 al 2027. Estos talleres sirven para dar continuidad al proceso de participación pública que discurre asociado a la elaboración del esquema de temas importantes y en este proceso pues ya hemos desarrollado 2 eventos principalmente. Uno, el que sirvió de presentación al esquema provisional y que se realizó en el mes de abril, y otro realizado más recientemente, el pasado mes de septiembre, realizado de forma conjunta con la parte portuguesa de la demarcación del Tajo y que se centró en problemáticas más específicas de las masas fronterizas. Bien es cierto que una vez más hemos tenido que adaptar el formato previsto de las jornadas a la actual situación de pandemia, pero bueno, esto lejos de debilitar el proceso, pues lo que manifiesta este hecho es la voluntad del organismo de mantener los hitos previstos independientemente de las circunstancias que reinen. Estos actos de participación, como ya hemos comentado en alguna ocasión, no sustituyen, no significan un proceso de paralelo ni de sustitución del proceso de consulta pública que se inició en esta fase en enero. Tampoco constituyen un proceso paralelo de propuestas, observaciones o sugerencias. El plazo correspondiente a esta consulta pública en relación con el esquema provisional de temas importantes quedó suspendido por el estado de alarma y una vez reanudado, pues concluirá el próximo 30 de octubre, por lo cual también les animo a que aprovechen estos últimos días que quedan antes de la finalización que el plazo que les he indicado. Como también hemos indicado en distintos o hemos señalado en distintos eventos, nuestra intención y nuestra prioridad es que este plan sirva para que su programa de medidas sirva para lograr un incremento significativo del porcentaje de masas que se encuentren en buen estado. Y el tema que abordamos hoy en esta jornada, los caudales ecológicos, resulta crucial al respecto. Abordar este tema no responde únicamente a una situación excepcional que vivimos actualmente en esta cuenca, en esta demarcación, que es que carecemos de un régimen de caudales ecológicos. Este escenario se ha generado, como muchos de ustedes conocen, a partir de las sentencias que el Tribunal Supremo ha emitido durante el año 2019 en relación con distintos recursos presentados tras la aprobación del plan hidrológico vigente y que están basadas en el incumplimiento de la obligación de establecer en el plan hidrológico de la cuenca un régimen de caudales completo, con carácter vinculante y que estuviera de acuerdo al marco legal establecido. Pero también tenemos que tener en cuenta que la fijación de un régimen de caudales ecológicos no debe ser un objetivo aislado, sino que resulta un elemento fundamental en el proceso sinérgico de lograr el cumplimiento de los objetivos ambientales en general y el logro de un buen estado de las masas en particular. Más allá de esto, y también pretendemos abordar aspectos que trascienden de una estricta determinación de un régimen de caudales ecológicos, de acuerdo con el contexto normativo vigente, como indico. Y por ello planteamos un debate sobre aspectos relativos tanto al proceso de implantación de estos caudales o de este régimen de caudales como su posterior gestión, lo cual en muchas ocasiones pues, plantea incluso más dudas que la propia determinación de este régimen. Por último, y antes de empezar, me gustaría simplemente recordarles que este tipo de eventos pretenden servir de plataforma para la aportación sobre determinados temas, en términos generales, por parte de expertos, gestores, usuarios, colectivos sociales, ciudadanos en general, y no tanto para servir de reclamación puntual o específica o particular, circunstancias que disponen de otras vías regladas mucho más adecuadas que este tipo de eventos. No quiero alargarme más, considerando que hoy lo importante, y en este tipo de eventos es lo que vamos a intentar a lo largo de este mes desarrollar, pues lo importante es la participación en primera instancia de los expertos, a los cuales aprovecho también para agradecer su disponibilidad para participar en este evento, y en segunda instancia o a continuación la participación de todos ustedes también es fundamental. Sin más demora, doy paso a la organización para que proceda a exponer el desarrollo de la jornada y lo dicho, buenas tardes y buen desarrollo de jornada. Muchas gracias.
Muy buenas tardes a todos. Queríamos dar las gracias a todos los que estáis a un lado y al otro, a los expertos que nos acompañan esta tarde, a todas las personas que habéis tenido a bien estar en esta jornada, en esta mesa de expertos, y yo me voy a limitar simplemente a contar la estructura que tiene la sesión. Vamos a comenzar por una brevísima introducción por parte del jefe de la Oficina de Planificación sobre los caudales ecológicos, que es el aspecto temático que vamos a abordar esta tarde. Posteriormente, tenemos unas 3 preguntas, que queremos dirigir a los expertos que van a estar aquí, porque nos parecen fundamentales a la hora de poder avanzar en esta definición de caudales ecológicos, tal como acaba de comentar el presidente de la Confederación. Después vamos a haceros unas preguntas muy rápidas a través de pantalla en las que podéis darnos vuestra opción sobre esas preguntas, porque esto es una jornada de participación con mesa de expertos, por lo cual también nos interesa recoger las ideas, inquietudes y las valoraciones que hacéis sobre diferentes aspectos relacionados con los caudales ecológicos. Y posteriormente, una vez vistas estas preguntas, que se van a ver a tiempo real los resultados según van evolucionando las diferentes alternativas de cada una de estas preguntas, y vais a ver las ratios que salen, cuál es la alternativa o la opción que más interesante o más de acuerdo o más relevante os parece en estos aspectos. Posteriormente, ya que podéis ir realizando preguntas que queráis que os respondan los expertos, Mercedes Echegaray, de la Oficina de Planificación, va a exponer de una forma estructurada y eliminando las repeticiones que pueda haber, esas preguntas que habéis lanzado que queréis que los expertos os respondan. Y finalmente haremos una despedida institucional. Yo no me alargo más porque lo más importante va a ser esa parte en la que vosotros y vosotras vais a poder hacer preguntas a los expertos y también escuchar en esta primera parte esa ronda de 3 preguntas un poco para romper el hielo y poder comenzar a escuchar a los expertos. Ahora mismo cedo la palabra al jefe de la Oficina de Planificación, Alberto, para que haga un pequeño contexto, presente a los expertos y comenzamos con la jornada. Sí. Buenas tardes a todos. Pues como comentaba José Luis, brevemente voy a dar unas pinceladas sobre el asunto que hoy nos ocupa con una presentación, va a ser muy breve. Recordarles que para realizar las preguntas que quieran los expertos pueden hacerlo mediante un correo electrónico a participa.plan@chtajo.es. Lo verán ahora en sus pantallas en la presentación. Bien, rápidamente los caudales ecológicos en el plan vigente se establecieron para 16 masas estratégicas y además se establecieron caudales mínimos en Aranjuez, Toledo y Talavera, y con eso pues se dio cumplimiento a la restricción que suponen los caudales ecológicos en los sistemas de explotación a la hora de realizar la asignación y reserva de recursos. No obstante, como en la mayoría de confederaciones, como en la mayoría de confederaciones habían establecido un régimen de caudales ecológicos para todas las masas, el propio plan establecía que se extendería el régimen de caudales ecológicos a todas las masas en el siguiente ciclo de planificación, que es en el que nos encontramos ahora. Ahora mismo, en el ciclo de planificación en el que estamos trabajando, en la revisión del plan actual, estamos en el esquema provisional de temas importantes. El esquema provisional de temas importantes contempla una ficha sobre caudales ecológicos donde se han propuesto caudales mínimos en todas las masas de agua. En este ciclo de planificación hemos pasado de cerca de alrededor de 300 masas a alrededor de 500 masas de agua. Bueno, pues para todas hemos propuesto un régimen de caudales mínimos, un régimen que tiene carácter preliminar, que estará más trabajado en el borrador del plan que saldrá a consulta pública previsiblemente en febrero o marzo del año que viene. Y
y a su vez se han propuesto caudales máximos y tasas de cambio asociadas a las principales embalses de la cuenca. En la propuesta, como digo, que saldrá a consulta pública, pues también se hará una propuesta de caudales generadores. Y será entonces cuando se empiece un proceso de concertación sobre estos caudales. En cuanto a la jornada de esta tarde, de este debate, dado que los caudales ecológicos son un tema bastante amplio, que da bastante de sí, hemos pensado que lo adecuado sería ceñirlo a aspectos, digamos, que pueden entrañar problemas durante el próximo ciclo de planificación, aspectos centrados en el cumplimiento. Y para ello vamos a realizar 3 preguntas a los expertos que hoy nos acompañan. Y la primera de ellas está relacionada con el cumplimiento, con el criterio del cumplimiento. Algunos de ustedes sabrán que el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, en su artículo 49, establecía, digamos, un margen a la hora de entender cuándo se incumplía el caudal ecológico. Sin embargo, hubo gente que no estuvo de acuerdo, recurrió y una sentencia judicial pues les dio la razón en el sentido de que no podía ser que el reglamento del dominio público arbitrariamente fijase unos márgenes de tolerancia para unos caudales ecológicos que habían sido estimados en base a unos estudios realizados en el plan hidrológico. A partir de aquí, pues digamos que habría 2 alternativas o se puede entender esa sentencia de 2 maneras distintas. La primera es que el caudal ecológico mínimo, el régimen de caudales mínimos, por su carácter de mínimo, pues no puede ser siempre tiene que ser superior el caudal a ese caudal mínimo, lógicamente. Pero bueno, también puede entenderse, en base a la sentencia, que lo que no puede es aplicarse un margen de tolerancia de manera arbitraria, pero que sí se podría quizás, en el plan hidrológico, a la vez que se define un régimen de caudales ecológicos, pues podría establecerse un régimen de cumplimiento que fuera asociado a cómo se han definido esos caudales ecológicos. Esta sería digamos, asociado a estos conceptos, sería la primera pregunta que vamos a plantear a nuestros ponentes y para lo cual me ha parecido pertinente compartir con ustedes en pantalla un gráfico de caudales clasificados para poder entender mejor un poco el concepto de percentil al que probablemente aludan nuestros expertos para manifestar su opinión sobre este tema. Los caudales ecológicos generalmente se asocian a un rango de percentiles o aunque no se asocien a un rango de percentiles, pueden traducirse como, pueden equipararse a un percentil dentro de la serie de datos que se tienen en ese río. De tal manera que un percentil 5 implica que el 5% de los meses de esa serie no se llega a ese caudal, un percentil 15, pues el 15% de los meses de esa serie no se llega a ese valor. Por tanto, cabe pensar que si de manera natural no se llega a ese valor, pues habría que adoptar criterios, digamos, más estrictos si asociamos nuestros caudales ecológicos a percentiles más bajos, o bien, si estamos siendo más generosos con percentiles más altos, pues que el criterio de cumplimiento fuera un tanto menos estricto. Pero bueno, no quiero incidir más en esto porque ya digo que es una de las preguntas que haremos a los ponentes y era simplemente porque tuvieran un poco el marco de trabajo. Por otro lado, además del régimen de cumplimiento, bueno, actualmente los caudales ecológicos que tenemos establecido pues se han cumplido siempre, pero claro, estamos hablando de que estaban puestos en 16 masas de aguas estratégicas y además un régimen de caudales mínimos en 3 masas más. Lo cierto es que ahora vamos a tener cerca de 500 masas con caudales ecológicos y muy probablemente pues va a haber fallos. Entonces, ¿qué hacer en esa situación? Teniendo en cuenta la complejidad que entraña todo esto, ven en sus pantallas un extracto, un trozo de mapa de nuestra cuenca con numerosos embalses y con muchísimas captaciones de agua en nuestros ríos. Por lo tanto, tomar medidas cuando se incumplan esos caudales ecológicos o cuando se produzcan fallos, pues es un problema complejo. Y nada más, no quiero extenderme más, agradecerles su participación en esta jornada, anunciarles que todos los martes de este mes vamos a tener debates de este estilo a esta misma hora. La próxima semana será sobre depuración, el día 20 de octubre sobre cambio climático y el último martes sobre aguas subterráneas. Nada más, simplemente ahora paso a presentarles
a los expertos que hoy nos acompañan. Muchas gracias. Tenemos con nosotros a Juan Pablo de Francisco Díaz, que es doctor ingeniero de caminos, director de explotación de presas del Canal de Isabel II y vocal del Comité Español de Grandes Presas. Buenas tardes, Juan Pablo. Muy buenas tardes. ¿Me escuchan? También nos acompaña Diego García. Sí, se te oye bien. Diego García de Jalón, catedrático de la Escuela de Ingenieros de Montes, experto en ecología fluvial, con una amplia experiencia docente, investigadora y dirección de numerosos proyectos y estudios, proyectos de investigación, dirección de tesis doctorales y publicación de numerosos trabajos y artículos científicos. Buenas tardes, Hola. Diego. Buenas tardes. También nos acompaña Luis Garrote de Marcos, que es doctor ingeniero de caminos, catedrático de Ingeniería Hidráulica en la Universidad Politécnica, coordinador del Grupo de Investigación en Hidroinformática y Gestión del Agua de la Universidad Politécnica, que también ha participado en numerosos proyectos de investigación relacionados con recursos hídricos y cambio climático. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes. Nos acompaña también Fernando Madaleno Mas, doctor ingeniero de montes, máster en hidrología, actual subdirector general adjunto de protección de las aguas y gestión de los riesgos en la Dirección General del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y Efecto Demográfico. Ha sido investigador Fulbright en la Universidad de California, Berkeley, y también ha coordinado numerosos proyectos, estudios y ha redactado artículos de información en el tema. Y finalmente tenemos a David Peracho García. Bueno, buenas tardes, Fernando. ¿Qué tal? Buenas tardes. David Peracho García es ingeniero de caminos por la Universidad Politécnica de Madrid. Se incorporó al Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del Estado en el año 2005. Empezó a trabajar en la Confederación del Guadiana, se incorporó a la Confederación del Tajo en el año 2009, donde actualmente es el jefe de área de planes y estudios y está especializado en modelos matemáticos vinculados a la planificación. Buenas tardes, David. Y nada más, pasamos ya a la parte de debate. Muchas gracias. Hola, muy buenas. Supongo que me veis, que me escucháis. Soy José Luis Justos. Yo no soy experto en lo que vamos a hablar hoy. Nosotros en lo que trabajamos desde hace más de 20 años es en aquellos aspectos que tienen que ver con participación social en la gestión del agua. Y por eso estamos aquí como asistencia técnica a la Confederación. Tal como acaba de comentar Alberto, hay 3 temas que nos parece que pueden ayudar a romper el hielo y que todas las personas que nos están escuchando ahora mismo, que estamos alrededor de una centena de personas enganchadas a esta sesión, nos puedan ir formulando preguntas que irá recogiendo Mercedes para hacerlas luego de forma ordenada en una segunda parte de la sesión. En resumidas cuentas, vamos a empezar por la primera, que yo creo que es lo que más interesa a la gente y tiene que ver con eso que ha dicho antes Alberto. Si ya en el régimen natural se incumpliría en algunos momentos el régimen de caudales ecológicos, porque estamos en una zona fundamentalmente mediterránea, desde ese punto habría que asociar al régimen de caudales ecológicos un cierto margen de tolerancia. Sí, no, de qué manera, hasta dónde, a una escala temporal. Hemos comentado antes el orden de intervenciones y que es más o menos el que tenemos ahora en la pantalla que estamos viendo. Podemos empezar por Juan Pablo. Os recomendamos ser breves. Queremos que nos contestéis todos los que estáis y que nos deis vuestra visión técnica y yendo al grano. Así que empezamos por ti, Juan Pablo. Hola, buenas tardes. Yo entiendo que sí que se tiene que tener en cuenta ese margen de tolerancia, sobre todo teniendo en cuenta las dificultades por las que podemos tener los gestores de presas para satisfacer esos caudales. Entonces, puede llegar a ser el caso, por ejemplo, en una sequía, que para mantener el régimen de caudales ecológicos, si el caudal de entrada es muy bajo y seguimos derivando un caudal ecológico significativo, pues sigamos descendiendo el nivel de embalse
y entonces pues lleguemos casi pues a vaciar el embalse y poner en riesgo la fauna piscícola del propio embalse, ¿no? Que sería un poco una contradicción. Entonces, después además también es bueno recalcar que en el proceso para mantener para satisfacer el caudal ecológico los 365 días del año y 24 horas, pues sí que, hombre, no es que sea muy complejo, pero sí que tiene ciertos aspectos que hay que tener en cuenta, que es el mantenimiento de todas las válvulas, de las compuertas, el mantenimiento de los equipos electrónicos, de los caudalímetros para controlar esos caudales, el mantenimiento de las señales para que no llegue al centro de control. Después también en el centro de control pues tenemos un protocolo para ver cuándo disminuye el caudal para activar las operaciones para aumentarlo, ¿no? Entonces, pues en todo ese proceso pues puede haber algún fallo, podemos tener averías en las válvulas y eso pues habría que tenerlo en cuenta, que a lo mejor si se avería una válvula y se puede desaguar desde otro órgano de pues que hará, pero que si a lo mejor pues se tiene que hacer desde otro que es más pequeño, pues a lo mejor en vez del 100% pues hay que dar un porcentaje de ese caudal ecológico, pero vamos, son todo por dificultades en la propia gestión que creo que sí que se tienen que tener en cuenta. Incluso se tienen que tener en cuenta, a nosotros nos han llegado peticiones incluso desde fuera de lo que es el ámbito de la explotación de presas, pero sí que para actuaciones en el propio río, aguas abajo de la presa, pues que necesitaban, pues no sé, incluso los bomberos, porque ha habido algún accidentado y tenían que buscarlo en el río, pues querían que disminuyésemos el caudal en algún momento pues determinado, ¿no? Pues entonces, entonces, todas esas circunstancias creo que sí que se deberían tener en cuenta para facilitar y porque es la realidad, ¿no? O sea, que para mantener los caudales ecológicos pues tiene esas dificultades. De acuerdo, pues pasamos la palabra a Diego, que nos cuente su visión de este aspecto. Bueno, yo discrepo un poco. Yo creo que, obviamente, si hay un accidente y no desaguan las válvulas, pues entiendo, eso es una excepción. Estamos hablando de consideraciones normales. Por definición, un caudal ecológico es el que mantiene la estructura y el funcionamiento del ecosistema. Y el ecosistema se mantiene con caudales ecológicos cuando se compensa la pérdida de agua con otras cuestiones. Y básicamente la propiedad que lo mantiene es la resiliencia del ecosistema. Entonces, esta resiliencia del ecosistema es la que permite que existan caudales ecológicos. Entonces, cuando se hace un cálculo de caudales ecológicos, pues hay que tener en cuenta esas circunstancias. Realmente no se habla de caudales ecológicos, lo que hay que hacer es un régimen de caudales ecológicos. Y en las épocas de sequía, obviamente, habrá que poner un caudal ecológico menor que en las épocas del año en que hay unas grandes avenidas. Evidentemente, los caudales mínimos no pueden ser constantes. Y hay que ajustarlo. Y hay que ajustarlo a esa posibilidad. Y si lo hacemos bien, yo creo que no es necesario hacer excepciones, salvo extremos casos de sequía. Pero en principio creo que estos problemas surgen porque queremos apurar demasiado el uso del agua. Lo que hay que hacer es utilizar menos el agua. A lo mejor hay demasiadas concesiones. ¿Por qué tiene que ser el medio natural el que tenga que ceder en esas posibilidades? Si hacemos una norma, la hacemos para todos. Por lo tanto, yo creo que en principio, y sobre todo teniendo en cuenta lo ridículamente pequeño que en general, salvo excepciones, se han calculado los caudales ecológicos, yo creo que se pueden cumplir perfectamente. Y si en el caso no se pueden cumplir, es que se han calculado más y habrá que rehacerlo. O habrá que hacer una fenología diferente. Yo entiendo que esto es una forma de prueba y error. Hemos hecho unas propuestas que no es posible cumplirlas en casos excepcionales. En la mayor parte de los casos se pueden cumplir perfectamente. Pues pasamos la palabra a Luis Garrote, que nos comente su visión de este aspecto. Muy bien, buenas tardes. Hombre, yo pienso,
yo no conozco perfectamente la normativa, pero pienso que sí que hay en la propia normativa, en la propia legislación, hay contempladas excepciones para el cumplimiento de los caudales ecológicos. Diego ha mencionado la situación de sequía, que tiene que ser declarada como tal. También hay circunstancias en las que si las entradas a un embalse no superan el caudal ecológico, se acepta que se dé simplemente la entrada de agua en el embalse, salvo que estemos aguas arriba de una zona de un interés medioambiental importante. Pero teniendo en cuenta estas reservas que ya tiene la normativa, a mí siempre me ha llamado mucho la atención de que los métodos de cálculo de caudales ecológicos, cuando uno los compara con la serie en régimen natural, pues no los cumple. Lo cual, según lo que dice Diego, quiere decir que la propia serie natural no sería capaz de mantener el ecosistema. Y se llega ya a una contradicción. Yo creo que ahora mismo existe una contradicción clarísima entre el tratamiento que tienen los caudales ecológicos en la normativa, que es un tratamiento de máximo respeto y máxima prioridad, con el cual yo, por supuesto, estoy de acuerdo, pero tenemos una debilidad metodológica y es que los métodos de cálculo que tenemos encima de la mesa, incluso los que contemplan la propia planificación, la instrucción de planificación hidrológica, pues conducen a unos caudales que no se pueden mantener en régimen natural. En el escenario que ha planteado el jefe de la Oficina de Planificación de 500 masas de agua con caudales ecológicos especificados, pues está claro que si alguien se pone a medirlos va a encontrar muchísimas situaciones de incumplimiento y esto va a dar lugar a un problema grandísimo, un problema importante porque la propia normativa impone la obligatoriedad del cumplimiento. Pero claro, no se puede obligar a la naturaleza a satisfacer el caudal ecológico que ha calculado el plan hidrológico. Ahí tenemos una inconsistencia metodológica que necesitamos resolver para poder superar esta situación. Pues pasamos la palabra a Fernando Magdaleno. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, para mí lo importante es tener en cuenta cuál es el objetivo y de qué hablamos cuando hablamos de caudales ecológicos. Es una cuestión que nunca debe ser finalista. No se trata de cumplir el caudal ecológico como una especie de dogma de fe que nos lleva simplemente a llegar a una meta numérica, un valor numérico, y a pensar que eso satisface realmente el objetivo que persigue esa herramienta. Es un instrumento que nos conduce a la obtención de una serie de objetivos de gestión. Objetivos que deben ser territoriales, que deben ser de la integración de objetivos medioambientales, objetivos de conservación, objetivos de servicios ecosistémicos que tiene la sociedad proporcionado por ese caudal. En fin, nunca puede ser entendido como una cuestión completamente finalista. Sobre esa base, al final, el régimen de incumplimientos tiene que ser aquel que por sentido común y por conocimiento de lo que requieren las especies y los ecosistemas sea aquel que verdaderamente satisfaga esas demandas. Por tanto, ¿cuál es el adecuado nivel de incumplimientos? Pues aquel que permite asegurar que el estado de las especies, de los hábitats, de los ecosistemas, de los servicios ligados al río y de los usos y aprovechamientos que hacemos de ese agua tenga un margen de garantía y satisfacción suficientemente elevado. ¿Qué ocurre? Pues que topamos con una realidad y es que desconocemos en buena medida cuál es la capacidad de las especies y ecosistemas para adaptarse a unas condiciones que muchas veces son cambiantes, complejas, que están vinculadas a gradientes físicos, ambientales, de alteración, que son muy variados y que realmente están lejos del conocimiento que tenemos los gestores de esas interacciones. Por tanto, tenemos dos caminos que cumplir. Uno, mejorar el conocimiento de relaciones entre hidrología, geomorfología, biología y usos económicos, y luego también estar haciendo un seguimiento continuado del efecto que tiene el caudal que estamos aplicando en nuestras masas de agua. Hoy en día, como luego veremos en la siguiente pregunta o respuesta, desconocemos, no tenemos un seguimiento hasta la fecha del efecto real que obtenemos con los caudales ecológicos. Eso hace que sea muy difícil como gestores llegar a determinar cuál es el margen real de tolerancia que tenemos y cuál es el número de veces que ese caudal puede incumplirse sin que entremos en umbrales de estrés para las especies o ecosistemas que ya sea realmente acuciante. Así que para mí lo importante es el objetivo y la coherencia y el sentido común en el tipo de herramienta que usamos en este caso y que nunca deba convertirse en una especie como de guerra de cifras, sino en un avance del conocimiento
colaborativo entre todos y una búsqueda integrada y sinérgica de cuál es el objetivo, como digo, de gestión que perseguimos en cada territorio. Es una herramienta territorial y, por tanto, no nos valdrán porcentajes iguales de incumplimientos en unos lugares o en otros. Dependerá del contexto económico, social, como digo, físico, ambiental. Así que exige mucha flexibilidad, mucha adaptabilidad y realmente una colaboración franca entre los gestores, usuarios y el sector científico que está avalando día a día el seguimiento de los efectos. Así que para mí el mensaje fundamental es ese, más allá de entrar en guerras o en discusiones de cifras que hoy en día desconocemos todos y que solamente nos lleva a una especie de frustración colectiva y a una situación de mero conflicto más allá de la búsqueda de reales soluciones. Muchas gracias, Fernando. Vamos a pasar la palabra a David Peracho, que además, como experto en modelos matemáticos, pues a lo mejor nos cuenta algo de qué nos dicen las matemáticas sobre esto. Adelante, David. Bueno, a mí el traje de experto la verdad es que me queda un poco grande, pero bueno, no puedo estar más de acuerdo con en general todo lo que han dicho los otros 4 expertos, yo sí. Y respondiendo a la pregunta si conviene introducir un cierto margen de tolerancia para el régimen de caudales ecológicos, mi opinión es categóricamente sí. A ver, no es razonable establecer un umbral mínimo irrebasable para el caudal ecológico cuando el propio régimen natural en situaciones no lo alcanza. Es decir, sin ninguna demanda, sin ningún embalse, el propio régimen natural no es capaz de alcanzarlo. Esto, como decía Luis, posiblemente sea una inconsistencia metodológica, pero es que la institución de planificación hidrológica nos exige que nos mantengamos en el rango entre el percentil 5 y el percentil 15. Entonces, esto quiere decir que entre un 5 y un 15% de los registros mensuales que se han medido no van a cumplir el objetivo. Por ello creo que es evidente. Entonces, las normas que establece la Administración deben ser cumplibles. No se entendería que, por ejemplo, la Dirección General de Tráfico estableciera una velocidad mínima en las carreteras de 180 km/h que prácticamente ningún coche va a poder alcanzar por mucho que quiera. Entonces, además, el no contemplar ningún margen de tolerancia puede incluso tener un efecto negativo, contraproducente para el medio ambiente, puesto que eso nos va a conducir a intentar bajar lo máximo posible el caudal ecológico para intentar cumplir siempre. Cierto es que el margen de la IPH entre el 5 y el 15 tampoco es que nos dé mucha discrecionalidad, pero nos conduciría a aplastar el caudal ecológico. En cuanto a la sentencia del Tribunal Supremo 3353 del 2018, esta que declaró la nulidad del artículo 49 quinquies en el apartado segundo, este apartado básicamente lo que introducía era ciertos márgenes de tolerancia. Lo que interpretamos en general en la Confederación, el problema, esto se declaró nulo porque fue un precepto reglamentario el que introdujo estas tolerancias que afectaban a los caudales ecológicos cuando la ley dice taxativamente que son los planes hidrológicos los que deben de fijar el caudal ecológico. De ahí deducimos que si fuera la normativa del plan hidrológico la que estableciera estos márgenes de tolerancia, quedaría dentro de la ley. De hecho, el artículo 49 quater, que también fue recurrido, el Tribunal Supremo lo mantuvo y este ya dice, efectivamente, establece la excepcionalidad de que si en un tramo no regulado no hay disponibilidad natural de caudal, pues entonces no es exigible el caudal ecológico. Y por último, quería aclarar que el introducir estos márgenes de tolerancia no es para que quepan todavía más demandas, ¿no? O sea, la idea es poder aspirar a caudales ecológicos más ambiciosos. Pues muchas gracias y retomando lo último que ha comentado David y haciendo ronda otra vez empezando desde Juan Pablo, el segundo tema tiene que ver con lo que hemos terminado ahora mismo y es que una vez que tenemos implantados los caudales hay que hacer un seguimiento para ver si hay cumplimiento o no, como estamos explicando. Y en aquellos casos en que no se cumpla el artículo 49 del Real Decreto de Planes Hidrológicos, se dice que se evaluará la masa como en riesgo de no alcanzar los objetivos ambientales. Y bueno, ¿cómo nos comemos o cómo interpretamos esto? ¿Qué significa para cada uno de vosotros este aspecto en concreto? Y también, pues, ¿qué hacemos cuando se den estos incumplimientos? Empezamos por ti, Juan Pablo. Muy bien.
Yo entiendo que los incumplimientos es en la masa de agua, en la calidad de la masa de agua de aguas abajo, ¿no? Entonces, y se refiere a la calidad que tienen que tener los caudales ecológicos. Para eso, bueno, la normativa ya fija la calidad para unos caudales ecológicos, pero prácticamente no concreta nada, ¿no? Porque lo único que recoge la normativa es que nos tenemos que fijar en la oxigenación, pero no concreta ningún otro parámetro físico-químico de los caudales, para los caudales en los que nos tengamos que fijar o medir en los caudales ecológicos. Entonces, para los gestores, esto puede ser, como decía Fernando, que puede ser porque no conozcamos todavía muy bien cuál es el beneficio, cuáles son las características que tiene que tener el caudal ecológico para el comportamiento y para el beneficio de la masa de aguas abajo. Nosotros los gestores de presas sí que necesitamos un poco de concreción, ¿no? Para conocer qué parámetros tenemos que fijar, qué umbrales tenemos que ver y de esa manera pues poder ver qué alternativas tenemos para dar el mejor agua posible, la mejor calidad posible para el caudal ecológico, y si tenemos que planificar obras de envergadura para planificarlas y para desarrollar el proyecto y poder ejecutarlas. Claro que los plazos son bastante dilatados. Además, en esto pues también incluso tener en cuenta que en algún embalse se puede dar el caso que en toda la columna del agua pues la calidad no sea la calidad del agua embalsada no sea la suficiente que requiere la masa de aguas abajo, y que los gestores lo único que podemos elegir es la mejor agua posible que esté en el embalse, pero lo que no podemos es mejorarla, ¿no? Entonces, para eso, pues sí que ahí ya la administración sí que tendría que tirar la pelota ya aguas arriba y ver qué presiones tienen los ríos que llegan al embalse o las presiones que tiene el propio embalse, ¿no? Nosotros pues, incluso tenemos que incluso pueden no ser antrópicas, ¿no? Tenemos embalses que tienen una población de aves de más de 100.000 ejemplares, y eso supone una carga de nutrientes muy elevada. Entonces, pues claro, ese proceso de almacenamiento del agua, pues el agua empeora y la calidad puede que no sea la suficiente en algún momento del año. Entonces, pues bueno, eso es lo que os quería comentar. De acuerdo. Pues Diego, coméntanos aquí qué hacemos con esto. A mí me parece que esta pregunta sale o emana de un error conceptual, no tener las ideas claras. Y es un problema muy generalizado. Los caudales ecológicos se diseñan para lograr el buen estado ecológico. Entonces, si la masa de agua está afectada no por calidad de agua, como decía Juan Pablo, sino por falta de agua, entonces el caudal ecológico puede ser una medida para conseguir el buen estado ecológico. La cuestión es así de clara. Entonces, si eso es así, pues evidentemente si no se alcanzan los objetivos ambientales, es que hay otro problema. Puede ser la calidad o puede ser otra cosa. Entonces no se arregla con caudales ecológicos. Entonces hay que resolver el problema. Entonces, es que es un problema de toda la planificación hidrológica. O sea, esa manía de que a todas las masas de agua fluviales le tengo que asignar un caudal ecológico es una solemne estupidez, porque solamente hay que asignar caudal ecológico a las masas de agua que adolecen de agua, que tienen un problema por eso. Pero las masas que tienen un buen caudal ecológico, perdón, que tienen un buen estado ecológico, me da igual el agua que vaya por ahí. Si está gestionado bien, pues eso está funcionando. Lo mejor es no menearlo. Entonces, la estupidez de poner caudales ecológicos a todas las masas de agua solamente responde a una cuestión, que quiero seguir extrayendo agua. Y eso hay que pararlo, porque las concesiones están sobredadas. Ya no hay más agua que dar. Y la tendencia del cambio climático y el calentamiento global es que cada vez hay menos agua. Por lo tanto, la pregunta para mí no tiene sentido y por lo tanto digo que lo que hay que hacer es estudiar por qué esa masa de agua no tiene buen estado ecológico, lo primero. Y una vez que me respondan ahí, podré yo pasar a ver qué pasa con el caudal ecológico o no.
De acuerdo, pues vamos a pasar la palabra a Luis, que nos comenta sobre este aspecto. Bueno, yo poco más tengo que añadir porque estoy totalmente de acuerdo. Si una masa de agua está en un buen estado ecológico, ha sido clasificada como en buen estado ecológico, pues efectivamente la explotación que se haya ido haciendo hasta ahora es la adecuada y no es necesario modificarla. Yo esta pregunta no tengo muy claro si la he interpretado correctamente, pero yo la he entendido en el sentido de qué sucede si a la hora de hacer el seguimiento del caudal ecológico se constata que existe un incumplimiento. Se establece que como consecuencia de ese incumplimiento la masa de agua hay que clasificarla como en riesgo de no alcanzar el buen estado ecológico. Pienso que, como muy bien dice Diego, es posible que a pesar del incumplimiento en el caudal ecológico establecido, esa masa de agua siga estando en buen estado y no se encuentre en riesgo, porque yo creo que las masas que están en riesgo de no alcanzar el buen estado ecológico tienen un tratamiento singular dentro de todo el esquema de la planificación, porque para ellas hay que pedir una prórroga en el cumplimiento de los objetivos ambientales, una nueva prórroga, retrasar el cumplimiento de los objetivos hasta poder establecer o poner en marcha las medidas que sean adecuadas y, en consecuencia, yo creo que solamente el mero incumplimiento del caudal ecológico no justificaría la inclusión en ese grupo. Ahora, si es un incumplimiento del tipo del que comentaba Juan Pablo, o también que ha hecho mención Diego, que por unas cuestiones, por ejemplo, de déficit en la calidad de agua o por cualquier otra circunstancia, por cualquier otro tipo de presión de naturaleza geomorfológica o de otro tipo, esa masa se encuentra en riesgo o directamente no puede cumplir los objetivos ambientales, pues claro, efectivamente sí que tiene todo el sentido el plantear para ella un tratamiento especial, porque no debemos olvidar que la Directiva Marco del Agua proponía que se hubiera alcanzado el buen estado ecológico en el año 2015, hace ya pues 5 años. Vemos que ese es un objetivo que no era tan fácil de cumplir como a lo mejor inicialmente se pensaba, y yo pienso que va a ser una tarea larga y dura porque, como también ha dicho Diego previamente, pues en muchas partes de España ya hay mucha agua que está siendo utilizada y eso plantea un estrés adicional sobre un sistema que simplemente con la carga contaminante que hay y con las modificaciones morfológicas ya estaría de por sí estresado. Si sobre eso añadimos que en algunas circunstancias pues hay detracciones de agua, son sistemas delicados que hay que tratar con cuidado. De acuerdo, pues pasamos la palabra a Fernando. Bien, bueno, aquí surgen varios temas que son, creo, muy relevantes para el debate y que al final están un poco en el meollo de la cuestión. Por una parte, hay algo que a veces se olvida y que no está muy presente en este tipo de, quizá de mesas de debate o de coloquio y que socialmente no se entiende bien, y es que no hay tal caudal ecológico, no existe tal cosa, es una entelequia como concepto, no existe un solo caudal ecológico. Lo que tenemos es un conjunto de posibles caudales ecológicos en una masa de agua y para cada uno de ellos hay una serie de efectos en el ecosistema y en los servicios que esa masa da a la sociedad. Igual que pasa en una ciudad cuando tenemos el ambiente contaminado. Por supuesto, no hay un nivel de oxígeno ecológico con el que vivimos los humanos. Tendremos diferentes efectos por una progresiva alteración de la calidad del aire química que tenemos en la ciudad. Y eso irá generando unos efectos en la salud humana, en las tasas de enfermedades respiratorias, de afecciones incluso cardíacas o de otro tipo, de manera que no existe tal cosa como que cumpliendo un porcentaje o alcanzando el buen estado de las aguas, eso garantiza que ese caudal es el ecológico 100% óptimo en esa masa de agua. Nada más lejos de la realidad. Lo que todos los expertos manejan en el mundo es que es una transición continua en la que cada decremento porcentual del caudal fluyente por la masa de agua va generando un efecto paulatino en esa masa en términos de estructura, funcionamiento, resiliencia, capacidad de adaptación, todas las componentes que evalúan la calidad y salud de ese sistema. Por tanto, desterremos la idea desde ya de que es bueno el 5%, el 15% o el 25%,
y además siempre que el estado sea bueno. Eso es simplemente mirar, digamos, estrechamente cuál es el objetivo de gestión que perseguimos. Y lo digo porque una masa de agua no solamente es estado ecológico, que por supuesto es lo que legalmente figura como objetivo central del caudal ecológico. Y más cuando sabemos que el estado no se mide de manera igual en toda Europa y en todas las cuencas. El estado es una herramienta, de nuevo, para fijar la salud del sistema. Pero en muchas cuencas de España y de otros lugares de Europa, por ejemplo, el estado se mide sin medir la calidad de los peces, o de la vegetación, o de los sedimentos, o de aguas subterráneas, o de la conectividad ecológica, o de un montón de procesos que no están en la herramienta control del estado del sistema. Por tanto, estamos midiendo con una herramienta que ahora mismo nos damos como válida, pero que está lejos de ser la que realmente muestra una salud completa de ese ecosistema. De manera que cuando vayamos integrando nuevas variables y procesos en esa consideración, iremos introduciendo, digamos, flujos adicionales que serán requeridos para que la masa funcione correctamente. Y un buen ejemplo de esto es las zonas protegidas. Tenemos un conflicto eterno y muy amargo entre las comunidades autónomas y las confederaciones hidrográficas sobre quién fija el caudal ecológico y cuál debe ser el valor que alcanza ese caudal. ¿Qué ocurre? Pues que unos lo hacen desde la consideración de cuáles son los objetivos del estado de la masa de agua y otros de la perspectiva de los objetivos de gestión de zonas protegidas. Ahí hay un conflicto. ¿Y por qué se produce? Pues porque el estado no se está midiendo de igual manera que se mide el objetivo de esas zonas protegidas. Por tanto, hay que tener en cuenta estas consideraciones y a partir de entonces entender que es un incumplimiento y que es un control de la situación, que tendremos de dos tipos. Por una parte, control de días al año o de horas al día en el que cumplimos ese valor y luego el control del efecto real que tiene ese caudal, que eso es el seguimiento del efecto, que es realmente al que tenemos que tender, no solamente a establecer o a fijar un cumplimiento diario, digamos, normativo o cuantitativo, sino que ese caudal que fluye por la masa de agua esté alcanzando los objetivos de gestión que perseguimos, que pueden ser el buen estado, más la buena conservación de zonas protegidas, esas dos más una buena conectividad, esas más un buen bosque de ribera, esas más servicios ecosistémicos ligados a la agricultura, a la ganadería o a las zonas urbanas, o tantos como queramos asignar. Por tanto, el concepto es complejo, requiere gobernanza, evidentemente, requiere adaptación permanente, pero requiere que tengamos en cuenta verdaderamente la mirada larga de lo que supone como herramienta y que no nos quedemos solamente en un porcentaje pequeño con un buen estado, el resto ya es agua utilizable o agua que el sistema no requiere. Entonces, es una cuestión compleja, requiere estudios detallados de seguimiento, pero por eso decía antes, requiere una adecuada interpretación de cuál es el concepto que tiene detrás para no engañarnos ni a la sociedad, contarle cosas que no son reales y poco a poco ir colaborando para que no sea esto un motivo de guerra, sino realmente un motivo casi de colaboración y de que entendamos que Ríos Fértiles es una sociedad fértil y viva. No se opone nunca el ecosistema en buen estado a el buen uso de las aguas. Debe ser algo que vaya muy de la mano. Cuencas en buen estado son cuencas que dan posibilidades socioeconómicas y posibilidades de conservación ambiental. Muchas gracias, Fernando. Pasamos la palabra a David. Bueno, pues aparte de aplaudir la explicación que ha dado Fernando sobre los caudales ecológicos, pedirle también que a los científicos como él que no nos compliquen mucho el método, porque luego tenemos que aplicárselo a 500 masas, y se lo aplicamos a todas porque así lo dicen las sentencias del Tribunal Supremo. O sea, ojalá hubiéramos podido mantenernos con 20, 30 o 50 masas estratégicas. El caso es que las sentencias nos exigen que pongamos caudales a las 500 masas que tenemos. Entonces, volviendo a las preguntas, el hecho de que una masa de aguas superficiales esté en riesgo de no cumplir los objetivos medioambientales nos conduce directamente a que en el plan se tengan que tomar medidas para atajar esta situación. Entonces, si a lo largo del tercer ciclo se detectaran que en algunas masas sistemáticamente se está incumpliendo el régimen de caudales ecológicos, pues el plan del cuarto ciclo en su programa de medidas tendría que afrontar esto y tomar las medidas necesarias para atajarlo. En cómo afecta no ya que falle el régimen de caudales ecológicos, sino las alteraciones del régimen de caudales, en cómo afectan al estado de las masas. A ver, en el estado de las masas intervienen muchas variables.
a nadie se le escapa que el régimen de caudales evidentemente va a ser una de las más importantes. Pero, por ejemplo, yo diría que la calidad de las aguas, al tener un impacto directo en los indicadores, tiene todavía más trascendencia. Tanto es así que tenemos masas con bastante caudal, no os voy a decir que en un régimen alterado, pero con mucho caudal, como las que son en aguas abajo de Madrid, en el Jarama y el Manzanares, y sin embargo, evidentemente están en mal estado por problemas de calidad. Y por el contrario, tenemos masas que, a pesar de tener un régimen bastante alterado, sí consiguen alcanzar el buen estado, como podría ser en el Henares, aguas abajo de la toma de la zona regable del canal de Henares, y en el propio río Jarama, aguas abajo de la confluencia con el Lozoya, que es donde tiene el canal de Isabel II casi todas sus tomas de abastecimiento. Y a pesar de eso, se alcanza el buen estado. Entonces, quiero decir que no hay una relación biunívoca entre una alteración del régimen de caudales y el estado final de la masa, aunque a nadie se le escapa que el impacto es muy grande. Entonces, bueno, en cuanto a qué hacer en caso de un incumplimiento del régimen de caudales ecológicos, lo primero sería valorar cómo es este incumplimiento. No es lo mismo, por ejemplo, en cuanto a intensidad, no es lo mismo que nos quedemos a un 5% de llegar al caudal ecológico que nos quedemos a un 70%. También hay que tener en cuenta la duración del episodio. No es lo mismo que no cumplamos el caudal ecológico durante unas horas a que tardemos días o incluso semanas en cumplir el caudal ecológico. Y lo tercero a tener en cuenta sería la frecuencia con la que se presentan estos episodios. Si es un episodio sistemático, si sistemáticamente se están incumpliendo, pues evidentemente en el plan habría que tomar medidas y probablemente mucho antes. Y por el contrario, si es una situación que responde a un accidente, por ejemplo, a la avería de un controlador del mecanismo de un aprovechamiento hidroeléctrico, pues sería una situación puntual frente a la cual seguramente no habría que tomar medidas. Y lo último es decir que estas medidas, en cierta forma, deberían ser proporcionales, el coste de las medidas debería ser proporcional a la intensidad de estos fallos y a su duración. O sea, no podemos plantear medidas muy caras para fallos poco importantes. De acuerdo, pues vamos a pasar a la tercera pregunta. Para variar un poco, vamos a hacerlo a la inversa. Vamos a empezar por David, Fernando, Luis, Diego y Juan Pablo. Y la tercera pregunta tiene que ver con algo que de alguna manera ya hemos comentado un poco. Hay un río, hay unas presas, hay una estimación de caudales por debajo de esas presas, de caudales ecológicos que tenemos que cumplir. Y la pregunta es, ¿consideráis vosotros adecuado que lo que deba soltar cada presa para cumplir ese caudal ecológico y satisfacer las demandas de los aprovechamientos de agua existentes se decida en la comisión de desembalse? ¿O sería más ventajoso definir un caudal de mantenimiento concesional en cada presa para ver cómo cuadramos todo esto? Esa es la pregunta clave que queremos debatir para cerrar esta primera parte de debate. Pues empezamos por ti, David. Sí, vale. Pues aprovecho para aclarar un poco de dónde viene este concepto del caudal de mantenimiento concesional. A ver, esto aparece en el Reglamento del Dominio Público en el artículo 115 y está vinculado a los aprovechamientos hidroeléctricos. Entonces, cuando en un aprovechamiento hidroeléctrico se deriva el agua por un tramo de río, en el eje del río que queda derivado, pues el aprovechamiento hidroeléctrico evidentemente tiene que soltar el caudal ecológico, pero además debe soltar unos caudales para atender a todos los aprovechamientos preexistentes en ese tramo, de tal forma que el caudal de mantenimiento concesional sería la suma del caudal ecológico más los caudales que necesitan estos aprovechamientos preexistentes, o sea, lo que consumen las demandas. Entonces, si extrapolamos esto a todos los usos, a los embalses, ¿debería aplicarse en el plan? Pues bueno, desde luego a los gestores de las presas les vendría fenomenal, porque les quitaríamos una decisión muy peliaguda de encima y lo único que tendrían que hacer sería aplicar lo que dice el plan. Pero esto me temo que no es realista, porque el problema que tienen que afrontar es muy complejo y yo creo que el plan no es el sitio donde esto se pueda plasmar. Si bien la parte de los caudales ecológicos sí que va a quedar clara, cada gestor va a saber al pie de su presa qué caudal ecológico tiene que liberar en cada trimestre, la parte de las demandas es increíblemente complicada de satisfacer, porque en primer lugar es un problema que no es permanente en el tiempo. Las demandas, bueno, hay demandas como el abastecimiento, la industria o la ganadería que más o menos son constantes a lo largo del año, pero las principales demandas, que son las de riego, son variables.
tienen una época en verano que son casi constantes cuando están funcionando a pleno rendimiento, en invierno tampoco funcionan, pero en primavera y en otoño dan saltos bruscos. Entonces se ponen muchos aprovechamientos a la vez a funcionar y esto pone en riesgo el cumplimiento de los caudales ecológicos. Entonces, ¿cómo afrontan esto nuestros gestores de presas? Pues intentan poner en contacto con los principales aprovechamientos. Lo que pasa es que muchas veces lo que les comunican luego no lo cumplen, con lo cual tampoco funciona. Tienen muy en cuenta cuáles son los cultivos dominantes en ese año para estudiar cuáles son sus necesidades e intentar anticiparse. Tienen en cuenta la climatología. Si, por ejemplo, llueve justo antes de un fin de semana, pues lo más seguro es que el lunes nadie riegue. Pero como haya 3 o 4 días secos coincidiendo con el fin de semana, el lunes se ponen todos los regantes de acuerdo para ponerse a regar a la vez, con lo cual producen un bajón del caudal en todo el río y esto hay que anticiparse, porque es que además la decisión hay que tomarla con antelación, hay que tener en cuenta el tiempo de tránsito del agua por el río para que yo suelte el caudal 4 o 5 días antes, para que cuando llegue al usuario que le necesite en su momento tenga el caudal disponible en su toma. También tener en cuenta los gestores el margen el colchón que tienen con respecto a los puntos de descontrol del caudal ecológico. Es muy difícil ajustar exactamente. Claro, por esto nos vienen muy bien las tolerancias, porque los gestores se van a dar un margen. Para no incumplir el caudal ecológico se van a dar un margen y van a estar un poco por encima. Entonces, esto es un problema muy difícil y yo creo que conviene separar el caudal ecológico, que ya tiene su propia entidad y es complejo, con la atención de las demandas, que juntarlo todo va a hacer aquí una pelota indigerible. Pasamos la palabra a Fernando. Ahora que el sonido no funcionaba. Decía que la casuística es en efecto interminable. Como dice David, realmente son situaciones variadísimas en las que en las cuencas son miles de aprovechamientos, miles de concesiones, autorizaciones de todo tipo y no hay una regla, no hay nada que podamos decir que sea el único camino. Esto dependerá mucho de las condiciones de la cuenca, del número de usuarios, de su nivel de garantía, de su exigencia, del tipo de cultivo, de qué tipo de usuario es. Pero en general, otra vez, esto nos obliga a una colaboración entre todos. Es que esto no va a salir nunca para adelante si no trabajamos realmente con una visión comunitaria y colectiva del manejo del agua. De otra manera va a ser perseguirnos unos a otros hasta el fin de los tiempos. ¿Qué hace falta? Pues hará falta fijar caudales ecológicos en zonas de aforo controlable, evidentemente, que es lo que el plan va a tener que fijar. Hará falta que la Comisión de Desembalse y la Junta de Explotación vaya decidiendo en cada momento del año y del tipo de año y del tipo de estación cuánto desembalsa o cómo explota para que ese caudal sea una realidad, y hará falta un control bastante sistemático y también con un nivel de, pues sí, de cooperación suficientemente alto de los concesionarios para que haya contadores y sistemas de aforo telemétrico, hidrométrico de todo tipo que permitan ir controlando lo que cada uno extrae, devuelve al sistema y retorna, vierte, en fin, lo que es casi un modelo de explotación a nivel de cuenca, con los miles y miles de entradas y salidas que un sistema de ese tipo tiene que tener. En todo caso, aparte de esto, que como digo es una cuestión casi compleja y de tipo administrativo en muchos casos, un par de cosas más que quería añadir es que también dependerá mucho el nivel de consecución de lo que estamos haciendo con el caudal ecológico, dependerá mucho del nivel de salud que tenga el sistema. Es muy diferente cómo se deberá controlar y cumplir incluso en términos de garantía y de tiempo de cumplimiento en una masa de agua que está en un estado muy bueno, en un, digamos, organismo muy sano, que en un cuerpo que está ya muy enfermo. Como pasa en los humanos, la respuesta va a ser muy diferente. Nada que ver tiene la respuesta de un enfermo al COVID del que tiene una persona muy sana, en muy buen estado y muy delgada, como se ha demostrado. Pues aquí pasa lo mismo. Tenemos sistemas ya muy presionados y sistemas que tienen mucha capacidad de adaptación. ¿Y cómo se consigue esa salud del ecosistema? Pues, como decíamos, con caudales ecológicos bien diseñados y bien ejecutados, pero ¿qué pasa con las otras componentes del régimen? Con los caudales máximos, las tasas de cambio y, sobre todo, con los caudales generadores. Un sistema jamás es capaz de resistir un estrés prolongado como el que supone en la práctica un caudal mínimo, que no deja de ser una intervención que estamos de manera cotidiana ejerciendo en un sistema, quitándole una muy buena parte del agua que fluía antaño por ese cauce. Entonces hace falta momentos de expansión, como pasa en un ser vivo humano también,
podemos comer poco de dieta durante mucho tiempo, pero de vez en cuando requerimos expansiones en la ingesta o emocionalmente. Si tenemos un estrés prolongado porque estamos viviendo con un 10% de la felicidad que nos corresponde, de vez en cuando requerimos un momento de expansión emocional, porque si no entraremos en un estrés prolongado que nos conduce a enfermedades mentales. Por tanto, requerimos sistemas que tengan componentes de vez en cuando de liberación del funcionamiento, o sea, crecidas generadoras. Y con ese tipo de crecidas periódicas, el resto de elementos del sistema del régimen de caudales ecológicos aportará mucho mejor el objetivo que persigue. Por tanto, ¿cómo tenemos que medir, cumplir y monitorizar? Pues de acuerdo con el objetivo de gestión y con la salud de ese enfermo que estamos intentando reanimar con el caudal ecológico. Y finalmente, el seguimiento del efecto que decía antes que se debe hacer también. Antes me he comentado que estamos iniciando en este momento en el Ministerio un programa de varios años de seguimiento del estado y del efecto del caudal ecológico, de momento en 40 masas de agua de toda España. Eso esperamos que junto a otros programas parecidos de las comunidades y de confederaciones que van a hacer trabajos complementarios en ese sentido, nos tiene que ir permitiendo conocer esa respuesta que tiene cada sistema e ir entendiendo cómo reacciona cada una de esas masas al caudal que estamos fijando en ellas en función del estado, como digo, de salud inicial que tiene el sistema y a la evolución que le supone el cambio de usos en la cuenca y también otros elementos externos de presión, como es el cambio climático, que ya sabemos que está ya actualmente generando un decremento relevante y cuantificable de la hidrología fluyente por las masas de agua. Por tanto, tenemos que ir conociendo en continuo cómo se adapta el sistema con programas como este y otros que tienen que llegar, y con eso y con un buen nivel de cumplimiento, como estamos ahora comentando, y con un buen nivel de conocimiento, ir tendiendo a ese objetivo que persigue esta herramienta. Muchas gracias, Fernando. Tenemos que ir casi acabando, o sea, vamos a intentar ser breves en estas últimas. Recordaros una cosa fundamental antes de acabar esta primera parte de la sesión, y es a toda la gente que nos está escuchando, hay una dirección de correo electrónico habilitada que tenéis para poder enviarnos todas aquellas preguntas que consideréis oportunas para que los expertos puedan responderlas en la segunda parte de la sesión. Vamos a pasar la palabra a Luis y tenemos para todos en torno a 8 o 9 minutos, así que os ruego brevedad, porque hay cosas que ya están dichas y bueno, lo que queráis complementar, estupendo. Luis. Muy bien, pues ya yo en aras de la brevedad y para dar paso a la audiencia, que son los protagonistas de hoy, pues simplemente creo que David ha planteado muy bien el problema y Fernando nos ha dicho cuál es la solución, ¿no? Y por lo tanto tengo relativamente poco que añadir. Mi opinión sobre esto es que el caudal ecológico o el caudal generador de mantenimiento hay que plantearlo solamente en aprovechamientos muy sencillos, ¿no? La mayor parte de las explotaciones que hay ahora se utiliza el concepto de sistema de explotación en el que intervienen muchos componentes, muchas demandas, muchos recursos que se combinan para atender distintos fines y por lo tanto hay que depositar la confianza en los gestores, en la Comisión de Desembalses, para que hagan el uso más eficiente del agua sin desperdiciarla. Imponer unas sueltas de caudal que contemplaran todas las posibles demandas que estén reconocidas en la planificación daría lugar a desembalses innecesarios. Yo creo que la sociedad nos demanda un control más significado en los usos del agua, un mejor seguimiento y una optimización de la explotación. Hay recursos técnicos para ello y poco a poco hay que irse moviendo en esa dirección. Pues muchas gracias, Luis. Os recuerdo, para los que no seáis capaces de encontrar la dirección de correo electrónico donde enviarnos las preguntas, la dirección de correo electrónico es participa.plan@chtajo.es. Así que os invitamos a todos los que tengáis alguna cuestión, dado el panel magnífico que tenemos en estos momentos, difícil de juntarnos otra vez de nuevo, para que se aproveche esta oportunidad. Diego.
Yo, pues, después de lo que ha dicho Luis, Fernando y David, tengo poco que añadir, pero la pregunta hablaba de la comisión de desembalse. Yo creo que la comisión de desembalse no tiene que decir nada en caudales ecológicos, solamente se encarga del vaciado y llenado de los embalses para sus usos. Y por lo tanto, el caudal ecológico no es un uso y por lo tanto no tiene nada que decir. Por lo que evidentemente creo que lo del caudal de mantenimiento concesional es una cuestión lógica que además tiene un problema de ingeniería hidráulica muy interesante y la solución claramente está en poner caudalímetros en todas las tomas de agua. Y el que no cumpla, pues que pague la multa. Nada más que esto. Muchas gracias, Diego. Juan Pablo, para acabar esta primera parte. Muy breve, ¿no? Como han comentado David, pues vamos, estoy de acuerdo con él. Entiendo que el caudal ecológico lo tiene que fijar el plan, es que los caudales los tiene que fijar el plan y la comisión de desembalse pues tiene que estar para los aprovechamientos también como lo ha dicho Diego. Vamos, no es así también, pues tenemos las consignas de operación, están mucho más claras para los gestores de presa y tenemos claro lo que tenemos que hacer con los caudales. Pues muchas gracias a todos por esta primera parte de la sesión. Son una serie de preguntas muy sencillitas. Tenemos aquí 5 preguntas. Cada una de ellas, bueno, normalmente tienen 3 o 4 opciones. Y nos va a permitir pulsar un poco el sentir que tenéis las personas que estáis ahí al otro lado sobre estos temas. Solo son 5, las vais a ver en la pantalla, nos tenéis que contestar a esas 3 o 4 opciones picando en ellas y en el momento que prácticamente todos, porque tenemos como mucho unos 40 segundos, es algo muy sencillo de contestar en los 5 casos, va a salir el porcentaje de las personas que estáis ahí, que estéis de acuerdo con cada una de las opciones. Realmente este momento es uno de los momentos más importantes para nosotros de esta mesa de expertos, que se va a complementar también con las preguntas que hagáis, que Mercedes está recogiendo y que pasará a enunciar después de este microtest, que en realidad es un examen para nosotros, para ver cuál es el sentir de las personas que estáis ahí sobre 5 aspectos que nos parecen relevantes. Os dejo con los técnicos que van a ir cargando las preguntas y lo vais a ver en la pantalla. Hay muy poquito más que comentar porque vais a ver realmente los resultados. No es como otras veces que no se conoce. Estáis viendo ahí los resultados de la segunda de las preguntas. Vamos a pasar a la tercera. Como veis, lo más relevante y gana por goleada es que no será suficiente por sí sola en la segunda pregunta. Pasamos a la tercera. Aquí la que se destaca con claridad es la cuarta, que se debe asociar con el criterio de cumplimiento a cada caudal. Vamos a pasar a la cuarta pregunta. En este caso se destaca la segunda opción, la de llegar a un compromiso entre los cortes y el cumplimiento de los caudales. Vamos a pasar a la última, a la quinta y última pregunta. Bueno, y en esta última se destaca que no deberían otorgarse concesiones de agua para ningún uso cuando estamos hablando de ríos secos por estiajes y que esos caudales son 0 en pleno estiaje. Le cedo la palabra a Mercedes. Muchas gracias a todos por vuestra participación y por vuestra implicación. Sí, buenas tardes a todos. A los 83 asistentes que tenemos en este momento, de 105 inscritos, parece un buen porcentaje. También quisiera saludar a los alumnos que tiene Diego García Jalón en el aula del Máster de Gestión de Agua de la Escuela de Montes, que son unos asistentes añadidos y que ahí los tenemos cumpliendo los requisitos de distancia y
y estancia en lugar cubierto. Y hemos tenido varias preguntas. Las voy a leer no por orden de importancia, porque todas son importantes, sino por orden de llegada. La primera nos la formulaba José Ignacio Sánchez Mora, asesor técnico de Certajo, y la pregunta reza: no está dirigida a ninguno de los 5 expertos, con lo cual la podéis responder quien os parezca. ¿Cómo es posible que siendo en régimen natural el caudal de estiaje de muchos ríos de la cuenca y de España prácticamente nulo, se fijen caudales ecológicos para todo el año a costa de sacarlos del agua embalsada, afectando por esa razón negativamente a las garantías de los económicos como el regadío? Además, se les confiere, entiendo que a los caudales, carácter de restricción previa a los sistemas de explotación. Disculpa, José Ignacio, si lo he leído mal. Cualquiera de los 5 expertos podéis contestar. Muchas gracias. Pues está Fernando, está David. Luego me pedís la palabra para pasar turno de palabra. Pues David. Sí, empiezo yo mismo. Pues aquí nada, aclarar que existen ríos que son temporales, incluso que son intermitentes o efímeros, y si un río no tiene caudal, no presenta caudales ecológicos en un trimestre, por ejemplo en el verano, durante el estiaje, pues el caudal ecológico será nulo. Si es un río efímero que apenas presenta caudal en ninguno de los años, pues no se pone caudal ecológico en ninguno de los trimestres. Eso es así. Fernando. Sí, suscribo el comentario de David. Legalmente está establecido que en ríos que no son permanentes tiene que haber un periodo de cese de flujo obligatorio que justamente evite que haya caudales en épocas que naturalmente ese río no tenía de manera promediada un flujo significativo. Lo que pasa es que luego se clasifican según su temporalidad, en ríos temporales, ocasionales, efímeros, en función del periodo medio de cese de flujo que tenía antes de su alteración. De manera que eso no debería ocurrir en ningún río que no sea permanente. Otra cosa son ríos que son permanentes con flujo muy bajo en épocas de estiaje, donde tenemos que ir adecuando que el caudal ecológico represente realmente un flujo que sea adecuado a esa dinámica y representativo del funcionamiento que tenía esa masa antes de su regulación. En eso estamos de acuerdo. Y es la idea de la normativa y en general de la técnica cuando se aplica a este concepto. Luis o Diego, Juan Pablo, si levantáis la mano para decirme si queréis hacer alguna matización. Diego, creo que has comentado algo. Yo creo que en el mundo mediterráneo hay muchos ríos que tienen un buen caudal en verano. O sea, no todos tienen un estiaje muy fuerte. Pues estoy pensando en el Júcar. El Júcar es un río que de forma natural tiene un caudal relativamente alto en pleno verano, porque está regulado naturalmente por los sistemas kársticos de la montaña. O sea que no es cierto general todo esa hipótesis. ¿Alguna matización, Luis o Juan Pablo? No. Vale, pues Mercedes. Si te parece, continúo. Carlos Serrano, ingeniero agrónomo, formula la siguiente pregunta: ¿dónde se quedan las concesiones hechas ya para los riegos agrícolas? ¿Es necesario organizar los cultivos muy a priori? Es normal que si no se guarda el caudal ecológico se corten los riegos y se pierdan los cultivos. ¿Cómo se organizaría? ¿Es necesario avisar a los agricultores de alguna manera que no se les va a dar riego? Hablamos los que riegan por acequias, los que riegan por pozos no tienen ese problema. Pues levantar la mano quien quiera aportar comentarios a esta pregunta. David. Bueno, a ver, pues a los regantes ya existentes se les va a aplicar el régimen de caudales ecológicos. O sea, aunque no figure en su concesión, el régimen de caudales ecológicos que figure en el plan, que salga en el plan finalmente, se le va a aplicar a todo el mundo. Entonces, aquí hay que distinguir entre regantes que tengan una presa que les esté regulando los caudales,
cuya situación yo creo que es más cómoda, los gestores ya harán el esfuerzo de ajustar las reservas en el embalse para calcular que llegan hasta el final de la campaña de riego, con los regantes que están en un tramo sin regular, que es verdad que lo tienen mucho más difícil. En nuestra cuenca, en general en la zona del Tieta y del Alagón, suele haber bastantes balsas, precisamente para regular los fuertes estiajes. Pero ahora, cuando haya un caudal ecológico y en el río circule poco caudal, es verdad que en verano no van a poder sacar caudales. Esto para los regantes no regulados es un problema. ¿Algún comentario más por parte de los expertos? Pues, si no hay ningún comentario más, leo una pregunta que nos formula Ecologistas en Acción de Guadalajara. Buenas tardes. Preguntas para trasladar a los ponentes. Llevamos años incumpliendo el caudal ecológico del Tajo a la altura de Aranjuez. ¿Cuáles son los motivos y cuándo se va a cumplir? ¿Por qué se siguen autorizando trasvases del Tajo al Segura, aun incumpliendo la propia ley del trasvase y el caudal ecológico? Gracias. No sé si esta la podéis responder o es complicada. Yo creo que a lo mejor está a todos, desde vuestra visión, vuestro ámbito de trabajo. Yo creo que es una respuesta, tanto por el marco jurídico que conlleva y demás, pero yo creo que todos deberíais de contarnos algo, ¿no?, sobre este aspecto. David ha demandado, Diego, bueno, y os vamos a preguntar a todos cómo solucionáis. O sea, que no os preocupéis, que vais todos. Empiece Luis, que ha pedido también la palabra. Pues Luis. Bueno, vamos a ver, no sé muy bien por dónde va la pregunta. El caudal en Aranjuez tiene establecido un mínimo desde el año, creo que es 1989, en la ley se llamaba, me parece que de medidas económicas para la puesta en marcha del trasvase Tajo Segura, se estableció un caudal de 6 metros cúbicos por segundo. Y yo creo que al menos en los datos que yo he tenido oportunidad de mirar, se ha ido cumpliendo con bastante rigor. Ha habido situaciones en las que no se ha cumplido, pero han sido claramente excepcionales. Sí se refería a la pregunta al caudal mínimo. Si se refiere a un caudal ecológico, entendiendo como tal un concepto distinto del de caudal mínimo, pues claro, no se ha cumplido el caudal ecológico porque en ningún momento los planes hidrológicos han definido un caudal ecológico para esa sección del río, ya que estaba definido este caudal mínimo de 6 metros cúbicos por segundo. Pues Diego. Bueno, yo creo que esos 6 metros cúbicos por segundo, su razón estaba en la central nuclear de Zorita, para asegurar de que no explotara, porque lo necesitaban para recircular cuando existió. Ahora ya no existe, ¿eh? Pero para mí el problema no es Aranjuez. Si uno se recorre el río Tajo de Aranjuez para arriba, se encuentra que de repente hay muy poco caudal, de repente hay mucho caudal, de repente está todo empantanado durante muchos kilómetros, deja de estarlo durante 100 metros, vuelve a haber otro azud que se deriva todo el agua, y hay un tramo de 2 kilómetros sin nada de agua. O sea, que el caudal ecológico ahí es cero. Y lleva así por lo menos 20 años que yo conozca. Debajo de una azud que deriva para riegos y deriva para un canal de una hidroeléctrica. De ahí hasta que la hidroeléctrica vuelva a echar el agua, son 2 kilómetros, no hay agua desde tiempo inmemorial. O sea, que hay problemas a distintos niveles. Yo no sé, el agua lo sacan, lo meten, lo sacan, y el problema, porque vuelvo a decir que el caudal ecológico es para conseguir el buen estado ecológico, es que el río Tajo está totalmente canalizado, totalmente empantanado, no digo con grandes embalses, que también, sino con pequeños azudes, y al final, aunque le pusieras 12 metros cúbicos por segundo, tendría problemas, porque está fragmentado totalmente. Y ese es otro tema que tiene que ser resuelto junto con el caudal ecológico. Y de eso hay que hablar también. Buena observación por parte de Diego. David. Bueno, intentando responder a las dos cosas a la vez,
es cierto lo que dice Diego, o sea, pero es que partimos de una situación en España en la que los ríos soportan ya muchos usos. O sea, no estamos implantando un caudal ecológico en un paraíso donde no hay nada. O sea, ya tenemos un montón de presas, un montón de usos y un montón de concesionarios que están respaldados por un título legal. Entonces, el caso este que he mencionado de un aprovechamiento hidroeléctrico que efectivamente durante 2 kilómetros deja el río casi siempre seco, sabemos que existe y eso con la implantación de los caudales ecológicos no podrá seguir haciéndolo porque le van a afectar. Entonces, habrá que negociar con ese concesionario por ver si hay que, para ver qué salida se le da a ese problema concreto, pero es que no partimos de una situación prístina. Tenemos que ajustarnos a la situación de derechos que ya tenemos en la cuenca. Y respondiendo a la pregunta que nos han lanzado, creo que Luis lo ha interpretado bien. O sea, desde luego, el caudal mínimo en general siempre se ha cumplido, excepto en situaciones muy puntuales. Es posible que la pregunta se refiriera al caudal ecológico de los ETIs del primer ciclo, pero efectivamente esos nunca han llegado a estar vigentes. Y lo que quiero destacar aquí es el esfuerzo que le supone a nuestros compañeros de explotación el hacer cumplir ese caudal mínimo, en aquel momento era un caudal mínimo solo, pero el esfuerzo de hacerlo cumplir durante todos los años, los 365 días del año y las 24 horas. Porque un incumplimiento del caudal ecológico puede saltar la alarma a las 4 de la mañana de un domingo o durante una cena de Navidad. Y eso es el esfuerzo que hace el personal de la Confederación solo para cumplir ese caudal ecológico es enorme. Entonces, no sé cómo vamos a hacerlo para cumplir en 500 masas. Pasamos la palabra a Juan Pablo, si quiere aportar algo. Yo en este tema, como gestor de presas de canal y de empresas de abastecimiento, prefiero no pronunciarme. Gracias. Pues Fernando, para rematar esta pregunta, adelante. Bueno, pues aquí otra vez hay que distinguir, como decían mis colegas y compañeros, entre el caudal mínimo que fija el plan, que vino de razones antiguas y diversas, y el caudal ecológico, como decíamos antes, que satisfaga un objetivo de gestión, que es a lo que vamos. A mí que sea 6, 7 o 3,5, realmente creo que tiene menos importancia que el hecho de que sirva de algo, en términos, como decíamos antes, de mejora ambiental y de mejora de servicios a la sociedad, que siempre es la búsqueda de esa conciliación. Pero más allá de esa cuestión, que es otra vez básicamente de número, de cifra, en un plan o en un lo que sea, nos importa el correcto funcionamiento del río Tajo y de sus tributarios. Y aquí no solamente influye la cuestión de la hidrología fluyente por las masas de agua de Almoguera, de Aranjuez, de Toledo, Talavera, sino que influye qué efecto genera ese caudal que fluye en la masa de agua. Y ese efecto está muy vinculado a la morfología y a la alteración en términos morfológicos y físico-químicos que esas masas tienen por las presiones que sufren en la actualidad. Quiero decir esto porque un discurso o una discusión muy estéril sería la que nos lleve a pensar que el caudal ecológico es mucho mejor uno de 7 que uno de 6 o uno de 8 que uno de 7. Y en la práctica, el efecto que tendría uno de 7 y uno de 8 igual es el mismo, siempre que el organismo en el que estamos manejando ese caudal no mejore la salud general. Por tanto, hace falta caudales ecológicos, pero hace falta un sistema que a nivel morfológico, de presiones en las márgenes, de ocupaciones, de estrechamientos generados debido a la progresiva utilización de esas zonas aledañas, a la calidad que le viene de otros tributarios. Si no estamos en un nivel de calidad aceptable, tiene un nivel de importancia, digamos, reducido, ese salto de 6 a 7 o de 7 a 9. Posiblemente lo que mejore mucho la calidad del sistema sea esa combinación de medidas hidrológicas, incluyendo caudales generadores desde la cabecera, medidas morfológicas de restauración fluvial, medidas físico-químicas de mejora de los sistemas de depuración y medidas de armonización del uso que se hace de sus márgenes con el objetivo de conservación. Con todo ello, sí creo que conseguiremos una mejora paulatina del estado del Tajo. Sin todas esas cosas, conseguiremos solamente mejoras parciales y el caudal, por tanto, deberá estar muy vinculado al resto de elementos que dan o quitan esa salud. Luis quería hacer una matización. Muy breve. Simplemente recordar que según el último plan hidrológico, el plan actualmente vigente, y creo que también según el propio EPTI, pero de esto no estoy seguro, desde luego según el plan hidrológico vigente, entre
el embalse de Volarque y Aranjuez hay 8 masas de agua que están consideradas masas de agua alteradas, pero en todas ellas, en 6 de las 8, el estado ecológico se considera que es bueno. Por lo tanto, la clasificación de esas masas de agua no ha detectado un problema específico sobre el que haya que actuar con una medida distinta de lo que se esté aplicando hasta ahora. Solamente hay 2, una es la de Aranjuez y otra creo que es más hacia arriba, me parece que es por Almoguera o Zorita o por ahí, que son las que no cumplen el buen estado ecológico. Pues muchas gracias, Luis. Hay una cosita que quería comentar porque no sé si toda la gente que nos está escuchando puede verlo o no. Cuando hemos hecho las preguntas ha habido un momento al hacer la primera pregunta, y por eso lo quería comentar porque es peculiar, por decirlo de alguna manera. La primera pregunta no se ha podido ver con claridad en la pantalla porque ha saltado la segunda. Pues precisamente esta primera pregunta, como veis ahí, es la que más divergencia. Es decir, estamos alrededor prácticamente del 33% para cada una de las opciones. Aparece un pelín destacado. Estos caudales mínimos son insuficientes, pero los porcentajes son casi iguales. Es decir, de las 5 preguntas que hemos hecho, esta es donde más divergencia y apertura de valoraciones hay respecto al tema de caudales. Pues volvemos a pasar la palabra a Mercedes, que nos siga contando. Pues ahora voy a enunciar una pregunta que nos formula Jesús de Ríos con Vida y dice: ¿cómo se prevé manejar en el plan hidrológico el impacto del desembalse de Finos cuando se desembalsa desde el fondo de las presas, muy frecuente, y que impide tener una calidad medioambiental de agua aceptable, lo que es especialmente grave cuando el caudal es precisamente el ecológico? Tampoco dice a quién de todos los expertos dirigirla, con lo cual cualquiera de vosotros, por favor, responder si consideráis oportuno. Juan Pablo. Juan Pablo. No sé, en nuestro caso lo que intentamos es satisfacer el caudal ecológico de la toma más alta posible, siempre que sea compatible con el abastecimiento y con los requerimientos que tienen los jefes de las plantas de tratamiento. Entonces, no se da el caso de ese aporte de Finos que comentan. David también quiere comentar. A ver, yo creo que esta pregunta tenía más sentido hace unos años. La normativa de seguridad de presas se ha ido actualizando y ahora es obligatorio que se ejecuten maniobras con el desagüe de fondo, no sé si son 2 veces al año. Anteriormente, hace unos cuantos años, esto no se hacía. Entonces, los desagües de fondo se podían tirar décadas sin abrirse. Entonces, ahí se iban acumulando pues todos los sedimentos contaminados. ¿Qué pasaba? Que efectivamente cuando se abría el desagüe de fondo, pues lo que salía por ahí era una hez negra muy contaminante y que afectaba evidentemente a la masa de aguas abajo. Sin embargo, este problema actualmente yo creo que ya no es igual de grave. Sí, o sea, es verdad que los fondos de los embalses siguen teniendo agua de peor calidad, pero no es tan grave como antes porque ahora los desagües de fondo se operan obligatoriamente por lo menos 2 veces al año, creo recordar, con lo cual no se acumula, no tenemos los mismos problemas de calidad con esos vertidos. ¿Alguna matización más por ahí, Diego? Hombre, depende, o sea, evidentemente si 2 veces al año se abre de fondo, pues algo limpia. Pero los embalses mediterráneos, de que tengan una profundidad mayor de 30 metros, pues se van a estratificar en verano. Y a pocos nutrientes que le entren, se va a tener una zona de hipoxia en el fondo, de falta de oxígeno. Entonces, todas las sustancias están en forma reducida y cuando se abre de fondo, estoy hablando en los meses de verano, son aguas muy frías, que hacen un cambio muy grande a las poblaciones naturales debajo de los embalses y emiten sustancias reducidas que pueden ser tóxicas. Los sulfatos son sulfídrico y el nitrógeno está en forma amoniacal al estar reducida. Eso se arregla fácilmente con una torre de tomas y se hace la mezcla. O sea que es un problema que se puede arreglar.
¿Alguna matización más por alguno de los que estáis en el panel? Luis, por favor. Yo simplemente por abogar en favor de la suelta de finos, puedo decir que hay zonas en las que bueno, los embalses evidentemente suponen una distorsión al flujo natural de agua en el río y una de las cosas que hacen es actuar como decantadores, capturando la mayor parte, prácticamente la totalidad de los sedimentos que transporta la corriente. Entonces tenemos que poco a poco ir entendiendo los embalses como sistemas que es necesario explotar para conservar el agua y regular las aportaciones y atender las demandas, pero también ir haciendo una gestión ambiental de los embalses, en la línea de lo que dice Diego, de buscar agua de la calidad adecuada para poder soltar al río, pero también desde el punto de vista de hacer una buena gestión del tránsito de sedimentos, de forma que esas sueltas de sedimentos hay zonas donde se consideran no solo deseables, sino prácticamente imprescindibles. Por ejemplo, hay una gran polémica en la cuenca del Ebro con relación al déficit de aportación de sedimentos del delta y hay una campaña bastante importante para solicitar que precisamente se haga esto que dice la persona que ha preguntado, abrir los desagües de fondo para dejar salir los sedimentos que hay acumulados en los embalses. Eso es una tarea que hay pendiente, en la que yo creo que se ha avanzado bastante en los últimos años, pero todavía nos queda mucho camino para recorrer para poder entender bien cómo funciona el embalse y cómo hacer una buena gestión, no solamente del agua embalsada, sino de los sedimentos, de la calidad de agua, provocar estas crecidas importantes en el río cuando tengamos el embalse lleno, etcétera, etcétera. Comentaros una cosa importante porque nos va quedando poco tiempo y antes de que las personas que estáis ahí abandonéis la sesión, si os tenéis que ir y nos prorrogamos a lo mejor otros 10 minutitos, una cosa así. Por un lado tenéis en el chat la evaluación con el grado de satisfacción con este taller. Os pedimos a todos los que estáis ahí que por favor contestéis. Esta encuesta es reducidísima, es muy similar a la que habéis visto antes en pantalla a mitad de sesión porque son opciones de sí, no, mucho, poco, nada. Es rapidísima de rellenar, os lleva un segundo y nos permite ver hasta qué punto estamos acertando desde la Confederación con la realización de este tipo de jornadas que intentamos que ayuden a mejorar el diálogo y a aportar información que a veces no tenemos oportunidad de poder compartir. Y por otro lado, recordar también que está el correo electrónico que os hemos comentado antes, participa.plan@chtajo.es, donde se pueden seguir recogiendo propuestas, observaciones y sugerencias al documento que ahora mismo es provisional, importantes para poder pasar en breve a la redacción ya de lo que será el ETI definitivo. Y seguimos con las preguntas que tiene Mercedes. Otra que también formula Ecologistas en Acción dice lo siguiente: un análisis tras escuchar a los expertos. Varios ponentes consideran inviable cumplir los caudales ecológicos. Me resulta increíble que la Directiva de Agua de la Unión Europea reconozca la necesidad de mantener los caudales ecológicos y aquí se plantea su incumplimiento de entrada. Lo que está claro es que si no hay recurso hídrico suficiente, habrá que regular las concesiones y la eficiencia de los regadíos y revisar los precios de agua para abastecimiento humano y regadío con una subida importante y acabar con las extracciones ilegales. Luis. Bueno, es una pregunta muy larga, pero yo me quiero centrar en la primera parte. Que yo sepa, la Directiva Marco del Agua no menciona los caudales ecológicos en ningún momento. Habla de algo que ya se ha planteado bastante y que se ha insistido bastante, yo creo que en esta mesa redonda, del buen estado ecológico. Los caudales ecológicos en cualquier caso serían un instrumento para la consecución del buen estado ecológico, pero no los menciona la Directiva Marco de Agua. Y volviendo un poco sobre la siguiente parte de la pregunta, que es cómo es posible que de entrada estemos planteando su incumplimiento. Bueno, no es que estemos planteando el incumplimiento, lo que estamos planteando yo creo que es una evolución
en cuanto a la forma en la que se fijan los caudales ecológicos para poder conseguir un régimen de caudales ecológicos que se pueda cumplir. Porque las situaciones que, con los procedimientos de cálculo que se están aplicando en la actualidad, pues se llega a este tipo de contradicciones en las que si mantuviéramos los ríos en régimen natural, sin hacer absolutamente ningún tipo de intervención, no se cumplirían los caudales ecológicos que se fijan en la planificación aplicando los métodos de cálculo de la instrucción de planificación. No hay que olvidar, quizá el origen del problema podría ser que los caudales ecológicos se entienden como una demanda más, o por lo menos inicialmente se pretendió cuantificar los caudales ecológicos igual que se cuantifica una demanda de abastecimiento o una demanda de río. Y en mi opinión hay una diferencia sustancial que pasa desapercibida, pero yo creo que es muy importante, y es la variabilidad natural que hay en la hidrología de los ríos. Hay una variabilidad estacional clarísima que se puede tener en cuenta con los métodos actuales de cálculo de los caudales ecológicos, pero es que hay una variabilidad interanual también muy acusada que los métodos de cálculo de caudales ecológicos no tienen en cuenta. Plantean el mismo caudal ecológico un año y al año siguiente, al año siguiente, al año siguiente. Cuando la realidad es que el régimen de caudales es tremendamente variable y mucho más en los países del sur de Europa y muchísimo más en la zona semiárida, como en la que poco a poco va entrando la Confederación del Tajo. Entonces, los caudales naturales que circulan por el Tajo son tremendamente irregulares y plantear una regularidad en los caudales mínimos es posiblemente también una contradicción de la propia definición de lo que es el caudal ecológico. Diego. Sí, totalmente de acuerdo con Luis. La variabilidad natural es muy importante y con los regímenes de caudales mínimos lo que tenemos es un caudal constante todo el año y eso destruye bastante o simplifica la estructura de los ríos. Pero yo creo que desde el punto de vista de la gestión, el problema viene de que tenemos una tradición de planes hidrológicos que se dedicaban a planificar la distribución de los recursos hídricos frente a lo que la Directiva Marco del Agua indica, que habla de planes de gestión de cuenca, donde el objetivo es el no deterioro de las masas de agua y su recuperación del estado ecológico. Entonces, son cosas distintas. ¿Y eso en qué se traduce? Se traduce en que los caudales ecológicos, que son un instrumento para lograr el buen estado ecológico, es decir, una medida de restauración, deberían de estar incluidos en el programa de medidas, en el módulo 8, no en el módulo 3 como lo hacen, como obliga la instrucción de planificación, junto con usos, presiones, etcétera. Entonces, el problema está ahí, porque si los caudales ecológicos fueran una medida, habría que justificar que es la falta de agua la causa de la degradación. Y luego obligaría a muestrear y comprobar si con esos caudales ecológicos se consigue el buen estado ecológico. Entonces, para mí la solución está ahí. Cambio de la instrucción de planificación que cometió un gran error siguiendo la tradición de los planes hidrológicos. Hay una palabra de Juan Pablo, de David, Fernando también si luego quiere comentar algo. Pues Juan Pablo, os ruego brevedad porque estamos más o menos al final. Luego Mercedes nos dirá cuántas preguntas tenemos por ahí todavía pendientes. Intento ser breve. Bueno, muy de acuerdo con Luis y con Diego, solo comentar. Yo creo que ninguno de los cinco estamos de acuerdo con el incumplimiento de los caudales ecológicos. Creo que se fijen, lo que sí que pues estamos de acuerdo, algunos en el que se tiene que tener en cuenta pues cierto margen de tolerancia para tener en cuenta las circunstancias especiales que hay en la explotación. Pero como comentaba en la primera pregunta que nos hicieron, Luis, pues sí que la normativa tiene en cuenta el caso que he puesto yo, que en una época de sequía, si seguimos dando el caudal ecológico y el caudal de entrada es muy pequeño, vaciamos el nivel de embalse. Eso la normativa te lo permite dar salidas por entrada siempre y cuando
la masa de aguas abajo no sea protegida. Pero, por ejemplo, en el caso de Madrid y en el caso de muchísimas, están prácticamente todas protegidas, por lo cual en casi ninguno puedes dar salidas por entradas y no puedes mantener el nivel de embalse y deberías, si se prolonga mucho la sequía, si cumple la ley a rajatabla, vaciar el embalse. Es un poco una contradicción. David. Sí, a ver, yo lo que quería dejar claro en primer lugar es que el caudal ecológico que estamos proponiendo para las masas en la cuenca del Tajo no es constante a lo largo de todo el año, son caudales trimestrales, o sea, cada trimestre tiene su propio valor intentando adaptarnos un poco a la variabilidad intraanual. Podríamos haber planteado valores mensuales, lo que pasa es que también tenemos ahí un compromiso, tenemos que hacer que esto sea fácil de gestionar. Tenemos miles de usuarios y no podemos andar mareándolos, no con 12 valores que se mantuvieran fijos. Imaginaros ya si tenemos que cambiarlos todos los años para intentar adaptarnos al régimen, que a lo mejor es lo que en un futuro haya que hacer, pero ahora mismo no hay medios y no es operativo plantearlo. Y en cuanto a la pregunta original, pues claro, es que no queremos plantear un incumplimiento para meter más demandas. El problema, como bien ha explicado Luis, procede de la grandísima irregularidad de los caudales que tienen nuestros ríos. Es que la única manera de garantizar un caudal que siempre se cumpliera sería acudir al percentil cero, es decir, el caudal que nunca ha sido inferior. El río nunca ha presentado un caudal inferior al percentil cero. Escogemos el percentil cero y en régimen natural siempre se cumpliría. Lo que pasa es que ese caudal es tan pequeño que no satisface lo que necesita el ecosistema. Por eso nos vemos obligados a recurrir a percentiles un poco más altos y esperemos que sí cumplan las necesidades del ecosistema, pero con la contrapartida de que va a haber situaciones en régimen natural que no podemos cumplir, no podemos alcanzar ese caudal. Fernando. Sí, para mí lo importante también es tener en cuenta que el deseo es ese, el deseo es una variabilidad dentro del año y de año en año que asegure un patrón de caudales lo más parecido posible al que había antes de que la masa fuera regulada. Pero eso choca, como es claro y evidente, con la planificación de las concesiones que tenemos asignadas, que son largas, que son obligado a cumplir y que nos conllevaría pues prácticamente judicializar nuestra vida más de lo que ya la tenemos, estar continuamente lidiando con ese equilibrio entre un caudal que cambia mensualmente y unas concesiones que están asignadas durante décadas y casi siglos. Ante eso, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues ir tendiendo cada vez más a ese deseo, según se pueda, en función del marco normativo, técnico y social. Y luego tenemos una herramienta que antes he comentado, que es muy efectiva si se hace adecuadamente, que genera un nivel de molestia relativamente moderado para los concesionarios y para el gestor, y que son las sueltas controladas. Eso es una herramienta que sí induce variabilidad, induce cambio en el sistema y que además tiene la gran ventaja de que se suelta cada cierto número de años y en el mes concreto y el año concreto en el cual el gestor tiene ese recurso disponible. No estamos obligando a que sea anualmente una suelta, sino cada 2, 3, 4, 5 años una suelta generadora, controlada, premodelizada, para que no genere daños patrimoniales a los usuarios y a los colindantes con la masa de agua, y que está introduciendo esa variabilidad que de momento, por las razones que hemos dicho antes, no podemos imponer de manera cotidiana. Así que yo creo que es una llamada a intentar explorar esa herramienta que se ha demostrado efectiva donde se ha aplicado en España y sin grandes molestias en la cuenca del Duero, en la cuenca del Ebro, en las cuencas catalanas, con experiencias muy buenas en los ríos, en barrios de Luna, en Riaño, en la Requejada, en la Llosa del Cabal, en el Llobregat, ahora va a ser en Susqueda, en el Ter, se ha hecho en Flix desde hace una década, funciona relativamente bien, tiene un coste de oportunidad que no es excesivo y palía en cierta medida esa variación que no podemos imponer por las razones comentadas. Mercedes. Sí, hablaba Fernando de judicialización y precisamente la plataforma de Toledo en defensa del Tajo nos formula esta penúltima pregunta que dice: ¿no les parece que la judicialización de los caudales ecológicos que han generado las sentencias que se han aludido son consecuencia de unos incumplimientos permanentes que no se están queriendo reconducir y no de una lectura al pie de la letra por parte de las entidades denunciantes? ¿Alguno que quiera romper el hielo con el tema judicial? David. Sí, bueno, pues efectivamente ha habido
en parte un incumplimiento, como así nos han reflejado las sentencias del Tribunal Supremo. Tendríamos que haber puesto ya las masas, en el ciclo anterior teníamos 300 y pico masas, pues deberíamos haberles plantado a cada una de las masas, independientemente de su estado, un caudal ecológico. En ese punto es cierto, pero vamos, eso es un debe que vamos a recuperar en este ciclo de planificación y pondremos los caudales ecológicos, como nos exigen las sentencias, a las 500 masas que vamos a tener ahora. Y como está introduciendo Fernando ya varias veces, también contemplaremos caudales generadores, caudales máximos y tasas de variación. Fernando, tenías una palabra solicitada. Sí, brevemente. Para mí, ese escenario de judicializar el manejo del agua es un fracaso colectivo de la comunidad de seres humanos que vivimos en la cuenca del Tajo o en las cuencas españolas. Vivir así, vivir agarrado a demandas, recursos contenciosos, es bastante amargo desde mi punto de vista. Es evidente que cada uno mirará por sus intereses legalmente establecidos, pero el objetivo tiene que ser la búsqueda de consensos. Tiene que ser nuestro objetivo casi vital, el único en estos momentos. Y tenemos ejemplos muy buenos que demuestran que es posible, incluso con usuarios que tradicionalmente han sido muy reacios a esos caudales ecológicos. Tenemos ejemplos con eléctricas en España. El caso de Flix, comentaba antes, de sueltas controladas, es un acuerdo entre la CHE, Endesa y los usuarios aguas abajo, regantes y comunidad científica. Tenemos ejemplos en Francia con EDF, que está haciendo sueltas y caudales ecológicos incluso voluntariamente. Tenemos ejemplos en cuencas del sureste de España donde los regantes piden caudales ecológicos porque ven que su cuenca se viene abajo en términos hídricos, que los acuíferos cada vez tienen menos agua, los pozos tienen que ser más profundos, no hay agua fluyente de superficie. Yo creo que tiene que haber búsqueda de oportunidades y búsqueda de consensos y herramientas innovadoras, financieras, técnicas, legales, que permitan un futuro que no sea ese, porque si no realmente es muy triste que dediquemos una buena parte de nuestra vida a darnos golpes judicialmente, legalmente y con recursos. Tenemos que buscar otro escenario, aunque por supuesto no hay que ser ingenuo y Bambi, y esto no es tampoco una cosa de todos felices de la mano, pero donde hay oportunidades creo que hay posibilidad de hacerlo y se ha demostrado que es viable y que tenemos que tender hacia ello. ¿Alguna más por ahí? Nos queda una última pregunta en el tintero todavía que responder. Pues cuando pueda el tercer. Nos la formula Arba del Valle en Lozoya. Se ha hablado mucho del problema de los regantes en la gestión de caudales ecológicos, pero no se ha hablado nada de las empresas eléctricas, que son las que posiblemente causan más distorsión y daño en el ecosistema. ¿Cómo se plantea en el nuevo plan hidrológico manejar las exigencias y el control de estas compañías? Bueno, Fernando ya ha hecho una alusión a casos que ha habido en la cuenca del Ebro, pero la formulo en general para todos porque no especifican a nadie en particular. David. Bueno, pues los caudales ecológicos van a ser de obligatorio cumplimiento para todos los concesionarios. Entonces, los hidroeléctricos les van a afectar, por supuesto, los caudales mínimos, también los caudales generadores. Los caudales máximos no hacen prácticamente daño a nadie, a ningún usuario, pero los hidroeléctricos tienen un grave problema con las tasas de cambio, porque no les permiten ajustarse a las puntas diarias del mercado, no les permite turbinar rápidamente cuando la energía se vende cara y dejar de turbinar cuando se vende barata. Entonces, las tasas de cambio es otra de las componentes que va a afectar gravemente a los hidroeléctricos. Entonces, bueno, pues tendremos que concertar con ellos estas tasas de cambio y llegar a un acuerdo que permita pues intentar satisfacer lo máximo posible todos los intereses que están en juego. ¿Alguna matización, Luis? Yo simplemente insistir en algo que acaba de mencionar David, que yo creo que es muy importante, ¿no? Y es que la normativa contempla que la planificación establece unos caudales ecológicos, pero después de eso viene un proceso de concertación, que es un proceso en el que se discute, se negocia, se tienen en cuenta los aprovechamientos que penden de determinado tipo de tramo de río y se llega a una situación de consenso. Yo creo que eso es una oportunidad muy buena para buscar un punto de encuentro en el que pues todas las voluntades, todos los intereses se pongan de acuerdo, cada uno ceda un poquito en su parcela y se llegue a una solución que pueda ser
no digo satisfactoria, pero por lo menos aceptable para la mayoría. El proceso de concertación yo creo que es una fase muy importante en todo el establecimiento del régimen de caudales ecológicos. Os recordamos a los que estáis ahí todavía que tenéis en el chat el enlace para la contestación de la encuesta de satisfacción, que es rapidísima. Y no sé si tenéis alguna matización más que queráis hacer el resto de expertos a este último aspecto. Diego. Yo concretamente a lo que acaba de hablar Luis en la concertación, creo que es importante que estén representados todos los intereses, no solamente los usuarios, porque esa concertación, si la hacen los mismos, los de la Confederación y hablando con los usuarios, es distinta si están en medio, pues todos los ecologistas, todos los amantes del paisaje, todos los pescadores, que esos no suelen estar en esas concertaciones porque no tienen derecho a ningún agua. O sea, que yo lo mismo que las comisiones de desembalse, debería haber otras formas de pensar de los que usan el río recreativamente, como piragüistas, como pescadores o meramente ecologistas. Habría que darles más cancha en esos ambientes. ¿Alguna cosa a mayores? Fernando, Juan Pablo. Me está dando el sol de lleno. En ese caso también indicar que no solamente nos miran los agentes sociales de la cuenca del Tajo, nos mira Europa. La Comisión Europea nos ha hecho varios emplazamientos ya para en fin, preguntarnos y para sondear si el cumplimiento del caudal ecológico está atendiendo al objetivo de gestión multidimensional que Europa quiere que España cumpla, que como decía antes no solamente es el Estado, sino también la buena salud de las zonas protegidas y otras muchas normativas que España tiene que cumplir en aguas residuales, subterráneas, en otros muchos aspectos. Entonces, que también tengamos en cuenta que hay un mandato europeo que no se expresa con la Directiva Marco del Agua, como decía Luis, no es que esté indicado que el caudal ecológico debe cumplirse en las masas de agua, pero que es una herramienta con la cual sí podemos dar respuesta a un montón de elementos que luego Bruselas nos sanciona y pagamos multas altísimas, una imagen de país de muy incapaz de entenderse internamente. Entonces también hay que tener esa mirada hacia el exterior, de cómo nos miran desde fuera, con la obligación legal que nos imponen y con esa imagen que creo que también es bueno tener de país que es capaz de gestionar sus aguas de una manera satisfactoria y equilibrada. Pues por nuestra parte, daros las gracias a todos, recordar que este es el primer taller de una batería de 4 talleres que vamos a tener. En este estaban los caudales, por tanto estamos hablando de cantidades de agua, pero vamos a tener también, y ha empezado a salir un poquito hoy, talleres donde vamos a hablar de la calidad más que de la cantidad y vamos a hablar de otros aspectos muy relevantes a la hora de poder terminar de confeccionar el esquema de temas importantes. Daros las gracias a los expertos, por supuesto, por la labor pedagógica que habéis hecho a la hora de entender todos esos aspectos multifactoriales que tienen que tener en cuenta los caudales y simplemente por nuestra parte ceder la palabra a la Oficina de Planificación y al presidente, al jefe de la OPH o al presidente, a quien esté por ahí disponible ahora mismo para que pueda cerrar este encuentro y emplazar a los que estáis ahí, a todos los que estéis interesados al resto de talleres. Alberto, cuando quieras. Muchas gracias, José Luis. Bueno, son las 7:10, hemos superado un poco el tiempo previsto, pero bueno, yo creo que ha merecido la pena. Ha sido una sesión muy interesante, hemos escuchado opiniones diversas, opiniones coincidentes, que bueno, de alguna manera reflejan la complejidad del tema que hoy hemos debatido, ¿no? El caudal ecológico va más allá de poner una cifra y plantea pues, contradicciones y problemas. Simplemente agradecerles su presencia,
a los expertos, a todos ustedes por su tiempo y emplazarles a que se conecten la próxima semana a la misma hora para un debate sobre depuración. Muchas gracias. Nada, yo por simplemente añadir 3 palabras, lo mismo, dar las gracias sobre todo a los ponentes, en especial a Diego por introducirnos en el ambiente universitario y darnos un poco más de cancha de la que nos permiten los medios tecnológicos en esta situación de crisis sanitaria. Creo que ha sido un acierto, por lo menos desde mi modesta opinión personal, el formato creo que ha funcionado. Me ha encantado que se ha visto claramente los distintos puntos de vista de trabajadores de la investigación, de gestores, de trabajadores de la administración del agua. Cuando hemos empezado con el debate, he echado en falta, digo, nos ha faltado traer un jurídico, ¿no? Luego ya hemos estado hablando algunos aspectos de lo que es judicializar el mundo del agua, ¿no? Pero me ha faltado quizá un punto de vista jurídico, pero yo creo que hemos tenido incluso en algún momento alguna aportación incluso filosófica, ¿no? Entonces, yo creo que el debate ha funcionado. Invitaros a los próximos, que nos quedan 3 a lo largo del mes, y sobre todo felicitar a los compañeros de la oficina. Este primer taller yo creo que ha sido un éxito, y no solo a los compañeros de oficina, sino también a los trabajadores de las empresas que colaboran con nosotros. Y nada, hasta el martes que viene y gracias. Adiós.